buenas amantes de la cultura e historia japonesas, bienvenidos una semana más a un vídeo que hacía mucho tiempo que no hacía vídeos sobre historia de Japón. Y espero que estéis todos muy bien y con ganas de aprender un poco de historia curiosa, entretenida y divertida con Razi Hakase. Hace creo que meses que no hacía un vídeo de historia, la verdad es que casi se me habían olvidado totalmente de la mente. Hace poco en un comentario me dijisteis, vuelve a hacer un vídeo de historia. Y dije, ¡pum! Coño, pues es verdad, ¿por qué no? Vamos a grabaros un vídeo curioso de historia, además. Retomando por donde me quedé la última vez, los últimos vídeos que había estado grabando eran de diferentes épocas de Japón, ¿verdad? Espero que los recordéis y si no, ya tenéis trabajo que hacer. Antes de ver este vídeo, veros los primeros vídeos que hice sobre la era Heian, luego sobre la era Kamakura, luego el periodo Ashikawa y el último que hice la última semana, meses atrás, pero vosotros me entendéis, fue el periodo Sengoku, ¿vale? El periodo de guerras que realmente estaba dentro del periodo Ashikawa. Y ¿sabéis lo que toca ahora, verdad? Pues por supuesto, una de las eras más famosas de la historia de Japón. Y siempre que hablamos de samuráis, de la era antigua japonesa, se habla siempre de la era Edo, ¿vale? El periodo Edo es lo que nos toca ahora y es de lo que vamos a hablar hoy. La era Edo, o también conocida como era Tokugawa, fue la era que comprende entre el año 1600, exactamente el 1603, pero bueno, vamos a poner desde el 1600 hasta casi ya la era moderna, hasta el 1863. Yo siempre para redondear digo casi hasta el 1900, ¿vale? O sea, 100 años atrás prácticamente, todavía por aquí había samuráis dándose de leches. Fueron unos 250 años de relativa paz, ¿vale? Digamos que esto fue el gran logro de la época, que consiguieron al fin la paz después de tantos siglos y siglos de batallas, de guerras, de cambios de eras y hostias por todas partes. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Al principio, Ieyasu Tokugawa, ¿vale? Hoy posiblemente casi todos los nombres que van a salir aquí ya tengo vídeos hablando de ellos, o sea que no dudéis en buscar luego el vídeo en el que hablo de tal personaje. Ieyasu Tokugawa es uno de los 3 unificadores de Japón, que digamos ya tenía el camino medio hecho gracias al primero, Oda Nobunaga. Oda Nobunaga empezó a conquistar casi todo el país, ¿vale? Todo hablamos de la época Sengoku, cuando estaban todos dándose de hostias por todas partes. Oda Nobunaga empezó a conquistar todo. Mientras que por otro lado, digamos la zona oeste, mientras que por la parte este, o sea lo que es Tokio y todo eso, no se llamaba Tokio en la época, se llamaba Edo, porque será... toda esa parte la tenían los Tokugawa, ¿vale? Y Ieyasu Tokugawa tenía casi la mitad, Oda Nobunaga tenía casi la otra mitad. Oda Nobunaga le asesinaron porque le traicionaron y Hideyoshi continuó su legado y llegó el momento... no sé ni cómo decirlo con palabras. La batalla definitiva, ¿vale? La batalla final entre la mitad del país, podemos decir, contra la otra mitad, que es la famosa batalla de Sekigahara. No os voy a hablar todos los detalles de la batalla de Sekigahara porque tendremos para 5 vídeos completos, pero si buscáis un poco de Sekigahara en internet, pues vais a encontrar en la Wikipedia mismo pero un pedazo tostón realmente, porque ya me la he estado leyendo, me sé los detalles un poco por encima, pero madre mía, es que te cuentan absolutamente todos los detalles, por dónde atacaron, por arriba, por abajo. A quien les mole el tema bélico, seguro que lo disfruta. Yo, como resumen rápido, os cuento que todo esto, la batalla esta, se hizo en Sekigahara, que es como antiguamente se llamaba lo que ahora es Gifu, ¿vale? La zona de Gifu. Ahí hubo una pedazo batalla en la que los historiadores dicen que llegaron a participar 200.000 samuráis. O sea, se supone que ha sido la batalla más grande de la historia de Japón, ¿vale? 200.000 samuráis dándose hostias como panes. O sea, que podéis imaginar cómo fue eso. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pasó? Pues que ganaron los Tokugawa, ¿vale? Ieyasu Tokugawa ganó esa batalla, con la que ganó la otra mitad de Japón que le faltaba y consiguió el 100% de Japón, solo para él. Gracias a esto, como decía, pues empezó la paz al fin, porque como todo el país era ya solo de Ieyasu Tokugawa, de los Tokugawa, pues ahí empezó. Tokugawa hizo que el propio emperador le
hiciese shogun, ¿vale? Es muy gracioso porque los shoguns eran los que más mandaban en todo el país, pero como el emperador siempre estaba ahí, le hacían al emperador decirle, venga, te nombro shogun. Ahí como si fuese aquí un reino con la espada y en Inglaterra, oh, te nombro caballero, pues el emperador mandaba, convertía en shogun al shogun. Y esto fue en el año 1603, si no recuerdo mal, fue cuando el shogun Ieyasu Tokugawa ya se hizo el jefe de todo. Lo primero que hizo Tokugawa fue afianzar su territorio, digamos, y todo, y prácticamente se cargó a todos los enemigos que pudiesen quedar por ahí, y a los que no les hizo sus aliados, y reestructuró todo el tema de los daimios, que bueno, eso os lo cuento un poco ahora después, ¿vale? Los daimios eran los generales, podemos decir, los jefes que había en cada ciudad, en cada zona, en cada parte de Japón, que todos estaban hostiando entre ellos. Pues Ieyasu Tokugawa lo que hizo es que ya todos los daimios fueran suyos, digamos, o sea, él el top y los daimios debajo, podemos decir. Realmente esto lo hizo durante un par de años y en 1605 ya, digamos, él dejó de ser shogun y se lo dejó a su hijo, Tokugawa Hidetada, que era su hijo, pues él fue el siguiente shogun ya, el segundo shogun de los Tokugawa, de los 15 que ha habido a lo largo de la historia. Y ya, digamos que Ieyasu pues se retiró ahí a descansar un poco, que realmente no, se sabe que él realmente era el que seguía mandando y el que seguía haciéndolo todo, pero ya, digamos, como un poco en la sombra, ¿no? Ya no en su nombre el shogun oficial era su hijo. Bueno, realmente tardaron unos 10 años más en 100% ya erradicar todos los malos, terminando supuestamente con una batalla en Osaka donde destruyeron el castillo de Toyotomi, que era ya el último bastión de defensa que les podía quedar a los otros, podemos decir, y ya a partir de 1615 ya sí que se acabó todo y empezó la paz al 100%. Como os comentaba, la jerarquía feudal cambió muchísimo en la época. Los Tokugawa hicieron bastantes cambios y digamos que lo importante sobre todo, bueno, lo que no os he dicho todavía y lo más importante y por qué se llama la era Edo, ¿vale? Lo importante que hubo en este cambio es que como los territorios principales de los Tokugawa eran el este, el centro, lo que es ahora Tokio, pues digamos que Tokio a partir del 1600 se convirtió ya como en el centro de Japón, en lo que sería la capital. Hasta entonces siempre había sido Kioto, sobre todo porque estaba el emperador, o bueno, en la época Kamakura fue Kamakura, han sido diferentes, pero Tokio nunca había sido nada. Realmente Tokio era un puto pueblecillo con 5 habitantes sueltos, ¿vale? No tenían prácticamente nada desde que empezó ya la era Edo. Eso creció de forma salvajísima. O sea, a principios del siglo había, se supone que unos 400.000 personas viviendo en lo que sería Tokio cuando empezó la era Edo, y en menos de un siglo ya habían superado más de 1 millón de personas. O sea, eso creció más del doble y ahora hay 30 millones. Imagínate, en otro siglo más. Bueno, en otros 2 siglos más, ¿vale? O 3 siglos más o menos, hemos aumentado demasiado, creo yo. Pero bueno, volvamos al pasado. En el centro de Tokio, de Edo, pues se hicieron el castillo de Edo, lo que actualmente es el Palacio Imperial, ¿vale? Tú ahora sí te vas a ver el Palacio Imperial, donde está el emperador aquí en Tokio, y dices, ah, qué bonito el Palacio Imperial. Realmente eso, 400 años atrás, fue construido como el castillo de Edo para los Tokugawa, ¿vale? Luego ya eso evolucionó a ser lo que es ahora un Palacio Imperial. O sea que digamos que ahí eso contaba como el centro de Tokio en su momento. Geográficamente no es el centro de Tokio, el centro de Tokio es más bien Shinjuku, Shibuya, pero bueno, en su momento, en la época, pues eso era el centro de Tokio, podemos decir. Por eso ahí está la estación de Tokyo Station, ¿vale? Estoy haciéndoos una mezcla entre el pasado y presente, que lo flipáis. Y digamos las jerarquías, podemos decir, dentro de los daimios, ¿vale? Hubo 3 tipos de niveles, ¿vale? Los primeros se llamaban los Shinpan, que eran las familias más cercanas a los Tokugawa, ¿vale? Los más cercanos, los familiares directos. El siguiente rango eran los Fudai, que eran las familias más leales o que habían ganado territorios gracias a haber sido leales y haber ayudado mucho a los Tokugawa, o sea, en los que más se podía confiar. Y para terminar estaban los Tozama, que es como se les llamaba ya a los que eran antiguamente enemigos, que bueno, al final se habían convertido en aliados, en los nuevos aliados a los que todavía no se podía confiar mucho, que esos ya eran los que estaban ya más lejos, ¿no? Por las afueras o en los alrededores. Y otra de las cosas más famosas e importantes que pasó en la era Edo fue
la erradicación del cristianismo y el cierre de fronteras por mucho tiempo. El problema cristiano, que es como le llamaba directamente Ieyasu Tokugawa, se supone que ya habían estado desde el 1500 viniendo misioneros cristianos españoles, había muchos también, aparte por temas de comercio, también por el tema del cristianismo, de la religión, había bastantes, y se supone que en esa época había unos 750.000 cristianos ya japoneses que se habían vuelto cristianos o directamente extranjeros que habían venido aquí y demás, y eso a los Tokugawa no les moló nada. Ya su Tokugawa dijo: me los voy a cargar a todos. ¿Vale? Y empezaron una especie de caza de brujas y empezaron a cargárselos a todos los que pudieron y echarlos y cargárselos. En 1624 decidieron ya oficialmente echar a todos los españoles, o los que había cristianos, misioneros y demás, se los echaron a todos. Y en el 35 fue la época ya definitiva, que es cuando se decidieron cerrar las fronteras para siempre, supuestamente, o sea que se prohibió la entrada y salida del país, ¿vale? O sea, a partir de 1635 en Japón estaba totalmente prohibido entrar a Japón, nadie podía entrar, y tampoco nadie podía salir. Si salían de Japón, se les prohibía ya volver a entrar nunca más, o sea, ya se volvían unos renegados para siempre. Fue una época jodida, pero bueno, digamos que eso ya durante los siguientes 200 años Japón estuvo totalmente encerrado. Bueno, y otros creo que 10 años más o por ahí, en 1650 se erradicó el cristianismo al 100%, ¿vale? Supuestamente, seguro que quedaron bastantes por ahí escondidos, pero supuestamente a partir de 1650 el cristianismo ya no existía en Japón. Actualmente, en 2019, se supone que hay un 1% de cristianos. Eso se dice. Ahora os voy a comentar cómo estaba dividida la población en la era Edo, porque estaban divididos en 4 rangos, podemos decir, o en 4 clases, vamos a decir, ¿vale? Sí, en 4 clases. La primera clase, que era la clase más famosa, la clase samurai o Mibunsei, como se llamaba en japonés, que se supone que era un 5% más o menos de la población de Japón. Era la clase samurai, la clase guerrera. En el segundo nivel estaban los campesinos, que se supone que son un 80% de la población de Japón. Eran campesinos, o sea, había muchos campesinos, ¿vale? Era lo más importante, ¿no? La comida, sin comida no se puede hacer nada. Entonces ese era el segundo nivel. El tercero eran los artesanos y el cuarto los comerciantes, ¿vale? Artesanos y comerciantes, que también, pues bueno, esas eran las 4 clases, los 4 como trabajos oficiales que existían. Supongo que habría más, pero solo se suele hablar de esos 4 como lo oficial que había en la era Edo. Existían unos cuantos más que no entraban dentro de ninguna clase, que a lo mejor no sé si he hablado alguna vez de ellos. Eran las clases malas, las clases repudiadas, los llamados Eta, y también los Hinin. Los Eta y los Hinin hacían otro tipo de trabajos que digamos que no estaban dentro de los esquemas del budismo y por eso no formaban parte de ninguna de estas clases. Hablamos, por ejemplo, de los verdugos, de los guardias, de los sepultureros, de los, pues eso, enterradores, cosas de ese estilo, relacionados con la muerte, relacionados con matar y demás. Eran las clases chungas, podemos decir. Me estoy enrollando demasiado. Sabía que el vídeo de la era Edo me iba a durar mucho, pero creo que me está durando más aún de lo que pensaba, o sea que vamos a hacerlo ya un poco rápido. Vámonos ya al final, al declive de la era Edo, ¿vale? Con todo lo que os he comentado, pues así estuvieron durante más de 200 años, pero ya los últimos años la cosa empezó a ponerse chunga. A esto se le llama Bakumatsu, es como se le llamó el último periodo de la era Tokugawa, cuando ya la gente estaba empezando a estar bastante cabreada. Entre otros casos, bueno, se supone que fue por el tema de que estuviesen encerrados, ¿vale? Mucha gente ya empezó a cabrearse de pues que no se pudiese salir al mundo exterior, y también los del mundo exterior que querían entrar a Japón, sobre todo los americanos, que esos quieren meterse siempre en todas partes, eran los primeros que estaban ya ahí diciendo: a ver, japoneses, ir abriendo, os damos tobitas. Y se supone
que aunque ya había bastantes altercados por ahí, lo que ya terminó explotando fue la entrada del Comodoro Perry, que fue ya el primer americano que entraron con sus barcos negros y fueron los que, entre comillas, ya les obligaron a los japoneses a abrirse ya al comercio, y eso, digamos que como mini explotó ya un poco más entre todos los que ya estaban empezando a rebelarse, y como que quisieron aprovechar, digo, coño, vamos a aprovechar que han venido los americanos y vamos ya a derrotar al shogun definitivamente. Como decía, pues ya realmente desde hacía bastantes años había como una especie de pensamiento general de crisis en todo el país, había hambruna, había poco dinero, y además sí había habido algunos cuantos años bastante malos, que muchas cosechas se habían perdido y demás, entonces la gente empezaba a estar bastante cabreada, y en Osaka hubo una super rebelión ya de muchísimos campesinos que se encargaron a todos los guardias ahí del shogun, y ya bueno, pues digamos que entre eso y unas cuantas cosas más, pues estalló una mini guerra civil, mini, no tan mini, una enorme guerra civil que terminó con las guerras Boshin, que es como se les llama ya las últimas guerras que hubo para derrotar al shogun y devolverle el poder al emperador. Y aquí vuelven a aparecer unos cuantos nombres de estos que conocemos porque ya hemos hablado en diferentes vídeos. Por ejemplo, Sakamoto Ryoma, uno de los que más me molan a mí, fue el líder de la rebelión, digamos, ¿vale? Uno de los más poderosos, que empezó de nada, de no sé si era campesino o era un nadie, y es un William Wallace en Japón, ¿vale? O sea que fue el que empezó a motivar a todos a rebelarse y fue uno de los principales líderes de la rebelión para derrotar al shogun. Por otro lado tenemos a Saigo Takamori, que también tengo un vídeo hablando de él, que es otro de los más importantes. Este era general, era político, era samurái y era partidario del emperador, y él ayudó muchísimo también en varias batallas para derrotar al shogun definitivamente y devolverle el poder al emperador. Todo esto pasó, como decía al principio del vídeo, en 1868 más o menos es cuando terminó la era Edo, terminaron los shogun, terminaron los samuráis y terminó toda la época esta mágica que tanto nos gusta de los samuráis. El último shogun de los Tokugawa que existió fue Yoshinobu Tokugawa, que bueno, ya cuando fue derrotado no le mataron, sino simplemente le bajaron de rango ya a un simple daimyo, a un simple mierdecilla más, ¿vale? Y ya se erradicó totalmente a los Tokugawa, a los samuráis, se le devolvió el poder al emperador, como decía, y terminó oficialmente la era Edo, ¿vale? Por si os interesa, la tumba de Yoshinobu Tokugawa está actualmente en Tokio, por la zona de Nippori. Hay Yanaka, hay un cementerio enorme, gigantesco y bastante bonito para pasear, y es curioso decir que un cementerio es bonito para pasear, pero en Japón es bonito hasta los cementerios. Y ahí, por ahí, si os perdéis un poco, en el centro está la tumba de Yoshinobu Tokugawa, por si queréis echarle un vistazo. Y nada, con esto terminó el Bakufu, que es como se le llamaba al shogunato, el último shogunato que existió en la historia de Japón, y empieza la era Meiji. Empezó con la restauración Meiji, que fue cuando tuvieron que cambiar muchísimo el país, porque como ya digo, habían estado encerrados demasiado tiempo y tocaba modernizarse. Pero eso ya será en el siguiente vídeo, ¿vale? O sea, en el próximo seguimos comentando sobre la era Meiji, ya llegamos a la era moderna, ¿vale? Ya se acaban los samuráis, se acaba el pasado, podemos ya empezar en el presente, podemos decir. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho de historia nueva. Nos vemos la siguiente semana, iba a decir, pero con vídeos de historia seguro que en un mes más o menos. Vamos a ver si en un mes os puedo hacer otro. Bye.